En estas consideraciones sobre el Sermón de la Montaña, llegamos hoy al capítulo 5, versículo 8, que es una de las bienaventuranzas. Sé que alguno tal vez diga, si va versículo a versículo, durante todo el Sermón del Monte no terminaremos nunca el estudio. Pero voy a tomar con calma las bienaventuranzas y luego tomaremos partes enteras del resto del sermón para analizarlas conjuntamente. Dice así el Señor, capítulo 5 del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán al Señor. Cristo está dando las características espirituales que tienen que manifestar o que deben manifestar los que son hijos del reino de Dios, o los que son hijos de Dios dentro de su reino. A diferencia de los religiosos, los creyentes experimentan un cambio profundo de vida que les hace distintos a los demás, no por práctica religiosa, sino por principio de vida. En los tiempos de Jesús, como he dicho varias veces, había personas muy religiosas como los escribas y los fariseos que aparentaban una vida de piedad, pero el Señor los comparó con sepulcros blanqueados, que tenían una apariencia bella por fuera, pero estaban llenos de suciedad por dentro. De la misma manera, muchos de ellos aparentaban externamente una vida de piedad, pero había corrupción moral y pecado en el interior de sus corazones. Ahora, Jesús quiere enseñar con la sencilla bienaventuranza que hemos leído la necesidad de una vida de limpieza personal para estar en comunión con Dios. Hay tres cosas en la bienaventuranza, lo mismo que en las otras bienaventuranzas. Primeramente tenemos la demanda, en segundo lugar está la condición y en tercer lugar está la bendición. Primeramente, la demanda. La sexta posición para ser feliz es esta: bienaventurados los de corazón limpio. Y la bienaventuranza va ligada, como notáis inmediatamente, en ver a Dios. De otra manera, para poder ver a Dios, para estar en comunión con Dios, es necesario un corazón limpio. Ahora, yo quiero llamar vuestra atención al concepto bíblico de corazón. En el sentido fisiológico, sabéis muy bien qué es el corazón. Esta máquina que está en la parte central del cuerpo y que es el motor que distribuye la sangre por los distintos órganos del cuerpo humano y, por tanto, es algo vital para la vida física. En sentido psicológico, al corazón se le llama el centro o el foco o el núcleo de la vida personal en el interior del hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el significado de corazón? Llamo vuestra atención a un libro que no sé si se lee lo suficiente, pero es un libro de sabiduría en el Antiguo Testamento, que es el libro de Proverbios. Y posiblemente sea el libro que más menciona el corazón y más lo vincula con ciertos aspectos de la vida personal. Por ejemplo, capítulo 2 del libro de Proverbios y versículo 10. La sabiduría entra en tu corazón y la ciencia sea grata a tu alma. Por tanto, corazón en el Antiguo Testamento es, entre otras cosas, el lugar donde se asienta la sabiduría. Pero también el corazón es el centro de la confianza. Capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El corazón es el lugar que descansa confiadamente en el Señor. El corazón también es el lugar de la diligencia. Capítulo 4 de Proverbios, todo esto, versículo 23. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, de tu corazón salen las actividades que realizas con el cuerpo. Por tanto, ten mucho cuidado del corazón, préstale atención,
para que lo que hay en el corazón, lo que sale del corazón, sea algo correcto. Pero en el corazón también se asientan las perversidades. Capítulo 6 y versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Por tanto, un corazón que descansa, que planifica la iniquidad, producirá actos inicuos en la vida experimental de la persona. El corazón es el elemento o el lugar donde se asienta la codicia. Capítulo 6 y versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón. La codicia, el deseo por algo, se asienta también en el corazón. Y el corazón es el lugar donde se manifiesta o donde descansa la astucia. Capítulo 7 y versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y disimulo en el corazón. La astucia que engaña está en el corazón. El engaño en el corazón también. Capítulo 12 y versículo 20. Proverbios 12:20. Hay amargura en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Por tanto, el engaño está también dentro del corazón. En el corazón está la necedad. El libro de Proverbios habla mucho de necedad. Capítulo 12 y versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el insensato publica su necedad. Y la congoja, la angustia, está también asentada en el corazón. Proverbios capítulo 12 y versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El dolor inunda también muchas veces el corazón. Capítulo 14 y versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es la congoja. Muchas veces la vida del hombre se cansa y se produce en él el hastío. Y yo voy al libro de Proverbios y me dice que ese cansancio, ese hastío de la vida está en el corazón. Capítulo 14 y versículo 14. De sus caminos recibirá hartura el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento con el suyo. Podría seguir por el libro de Proverbios, pero creo que estos ejemplos son suficientes. ¿Tienes mal humor? ¿Eres una persona malhumorada? ¿Te enfadas por cualquier cosa? ¿Tienes un carácter agrio? Mira dónde está el problema. Proverbios capítulo 19 y versículo 3. La insensatez tuerce su camino, luego se irrita su corazón contra el Señor. Mal genio y la envidia está también manifestada en el corazón del hombre en el capítulo 23 y versículo 17. Podría ir por el Antiguo Testamento y tomar más asuntos del corazón, pero Dios dice, antes del diluvio, que el corazón vio el corazón de los hombres y era continuamente el mal. Dejo el Antiguo Testamento y paso al Nuevo Testamento. ¿Qué es el corazón en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento la idea es semejante. El pecado se comete primero con el corazón, ya que estamos en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, donde estamos, y versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Luego, no llega a la práctica del adulterio físico porque no tiene opciones para hacerlo probablemente, pero el deseo para realizar el pecado, para cometer el pecado, está ya en su corazón. Y la Biblia me dice que del corazón de los hombres, Mateo 15, 19, salen los malos pensamientos y las malas intenciones. Ahora, los hombres aman a Dios, ¿de qué manera? Relativa, pero Dios pide que sea amado
de todo corazón. Está establecido en su ley. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La palabra de Dios también se siembra. Y esta palabra de Dios germina dentro del corazón. Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15. Ahora, ¿cómo perdonas cuando te ofenden? La ofensa recibida afecta el corazón, pero el perdón sincero se otorga primero con el corazón. Mateo capítulo 18 y versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón auténtico surge de la intimidad del corazón. No se manifiesta simplemente con una palabra que dice te perdono, sino que es real, es genuino, es auténtico, es el que otorga el perdón, porque olvida la ofensa recibida. Ahora hay una condición para la bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿En qué consiste, por tanto, la felicidad? En un corazón limpio que puede ver a Dios. Para ello requiere limpieza de corazón. El reino, en relación con la limpieza del corazón, es evidente. Cuando el hombre pecó, a causa de la caída, el corazón contaminado se alejó de Dios y dejó de servir y de honrar al Creador. Y el hombre, separado de Dios, trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Leo Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No se trataba de la vergüenza entre ellos. Habían estado desnudos todo el tiempo hasta ese momento. Es una figura simbólica que tiene que ver con la vergüenza del pecador delante de Dios. Por tanto, el hombre trata de cubrir su pecado, su desnudez, con hojas de higuera. Un Dios santo no podía estar en relación con gentes contaminadas. La demanda para la comunión con Dios en el reino es una demanda de santidad. Leo el Salmo 24, versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni juró con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Este era el problema que tenía Nicodemo. Nicodemo sabía que Jesús era el Mesías. Nicodemo sabía que el reino de Dios sería establecido por el Mesías. Y él quiere saber si es lo suficientemente limpio delante de Dios para estar en su presencia en el glorioso momento del reino. Y la solución que Dios apunta es limpieza de corazón, de manera que en el proceso de salvación se produce toda esta consecuencia. Primeramente, la promesa de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré un cambio transformador en vuestras vidas para que podáis vivir una vida de santidad en mi presencia. La sangre de Cristo limpia al pecador de todo su pecado y la implantación de Cristo en el creyente permite que la vida de Cristo se haga vida en cada uno de los suyos para una vida de santidad. Ese corazón está en sintonía con Dios y el Espíritu Santo está cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado para este tiempo de la santificación y es reproducir a Cristo en la vida de los creyentes. Y voy a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23.
y descubro que hay 9 perfecciones de la vida santa que el Espíritu Santo produce en el corazón del salvo. En ese corazón no tiene cabida las obras de la carne. Por tanto, Dios dispone los elementos necesarios para la santidad de vida del creyente a fin de que pueda verlo, espiritualmente hablando, pueda estar en su presencia. El remedio continuo para la limpieza de corazón es la confesión delante del Señor. Todos nosotros necesitamos ejercer esta oración de confesión y venir al Señor y confesar lo que hemos hecho incorrectamente. Recordad siempre que confesar no significa contarle al Señor nuestras faltas y problemas que ya conoce. Confesar significa decir lo mismo, es decir, tú quieres que yo sea santo. Señor, yo asumo el mismo pensamiento y afirmo la misma verdad. Y confesando de esta manera, Dios restaura nuestra comunión, impedida muchas veces por las caídas y los fracasos espirituales de nuestra vida, y nos coloca en la condición de ser bendecidos. Mira el versículo. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La bendición de la bienaventuranza tiene como consecuencia ver a Dios. Claro está, el mundo religioso católico habla de la visión beatífica, es decir, que cuando nosotros estemos en la presencia veremos la imagen del Padre y la plenitud de la imagen de Dios. La Biblia enseña que al Padre no le ha visto ni se le puede ver jamás y que la revelación de Dios está en el Hijo, en quien nosotros veremos a Dios porque le veremos como Él es. Y esto equivale a una vida de comunión íntima con Dios. Es la visión cotidiana y transformadora que tú y yo necesitamos. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo transforma al creyente reproduciendo en nosotros la imagen del Señor. Y cuando nosotros nos acercamos al espejo y nos vemos reflejado las perfecciones de Cristo en nuestra vida. Por eso es una condición que el escritor a los hebreos enfatiza profundamente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad tiene que ver con la santificación. Apartarse de todo aquello que es pecaminoso. Seguir la santificación como objetivo prioritario de la vida. Recuerda aquel versículo tan conocido de Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el resultado de poder ocuparse de la santificación y ser santos como Cristo es santo, es el poder de Dios operando sin límite en el creyente. Y dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Vuelvo al texto. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán al Señor. Voy a expresarlo en forma negativa. ¡Ay de los impuros de corazón! Porque nunca verán al Señor. Ver al Señor está relacionado con la comunión con Él que produce las bendiciones. Recuerda que en la experiencia de la vida de Moisés, esas bendiciones que él tiene, los éxitos en su caminar, la dirección del pueblo rebelde permanentemente, pero perseverando él en lo que Dios le había encomendado, nos da el secreto y la clave. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11 y versículo 27. La oración que levantamos a Dios es respondida cuando tenemos las manos limpias. Primera carta a Timoteo,
capítulo 2, versículo 8, quiero que todos los hombres oren con manos limpias. Y de forma especial, una relación de limpieza con los hermanos de la familia espiritual. No puedes olvidar nunca, no debo olvidar jamás que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente tiene que ver con expresiones de vida, sino también con palabras auténticas de nuestras conversaciones. ¿De qué estás hablando tú? ¿Cuál es la conversación que es habitual en tu vida? ¿De qué te estás alimentando? La demanda solemne está recogida por Pedro. Voy a leerla directamente en el versículo para no equivocarme. Carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Solo en santidad funcionas. Cuando no hay ninguna interrupción entre la comunión tuya y Dios, funcionas en tu vida espiritual. Hoy en día los automóviles han variado una barbaridad, pero cuando yo era muy joven, los automóviles tenían un distribuidor de electricidad para que las bujías encendieran en su momento oportuno, y eso se llamaba, al menos aquí en España, el Delco. Ese Delco, había un coche inglés que tenía el Delco situado en el frontal del motor, al lado mismo de la parrilla del frente del coche. Cuando llovía intensamente, el agua salpicaba el Delco y se producía un cortocircuito y las bujías no encendían. Venía una noche de viaje de una ciudad del norte de España, llegué a un puerto de montaña y mi gran sorpresa es que vi un automóvil igual que el que yo tenía un automóvil de esa marca, arrimado al borde de la carretera con las luces encendidas y dos personas dentro. Hoy nadie hubiera parado, pero entonces teníamos la costumbre de detenernos y me arrimé a la parte de atrás del automóvil y me bajé. Dentro del automóvil, una señora, una madre y una hija. Y me dijeron, si usted pudiera llevarnos por favor hasta el pueblo más próximo porque no nos anda el automóvil. Y le dije, ¿dejó de funcionar aquí y ahora? Sí. ¿Me permite usted que le eche una ojeada al Delco? Ella no sabía lo que era el Delco, ni mucho menos. Y yo le dije, mire, por favor, ábrame el motor. Abrió el motor del automóvil, el capó del motor, me metí dentro y efectivamente el Delco estaba mojado. De modo que saqué el Delco. Busqué un periódico que tenía siempre, yo llevaba alguno en el maletero, limpié ese Delco bien por dentro, lo dejé bien seco, lo puse un poquito al calor del motor de mi coche, ahí quietecito, y al cabo de un rato tomé la tapa del Delco, la puse en su sitio, la enganché con las clavijas y le dije a la señora, ¿quiere usted darle al encendido? Giró la llave y encendió el coche. Y yo le dije, ve usted, el problema que tenía es que el Delco se había mojado. De modo que, mire, vamos a ponerle en la parrilla del coche este periódico. Y usted va a seguir. Puse el periódico, como yo tenía otro en la mía, puse el periódico ahí adelante, evitando que el agua de la lluvia entrara y mojara nuevamente esa pieza del motor. Y le dije, siga usted. Ella me dijo, tengo miedo de seguir y que me quede más arriba. Le dije, yo voy a acompañarla detrás de su coche hasta que lleguemos al próximo pueblo. Subió tranquilamente todo el puerto, bajamos el puerto, pasó el pueblo, yo la saludé y seguí mi ruta porque iba un poco más rápido que ella. No funcionaba porque no había buena conexión con la corriente. No podemos funcionar en nuestra vida cristiana separados de Dios. Y el problema del pecado
El problema de las manchas cotidianas de nuestra vieja naturaleza impiden esa comunión. Y el texto de la bienaventuranza, viene a mi encuentro y me dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos tú y yo una renovación espiritual cada día y ahora mismo. Y ahí donde tú estás viendo este programa, puedes cerrar tus ojos y decirle al Señor, Señor, ayúdame para vivir una vida de compromiso de santidad, para gloria de tu nombre y para bendición personal, porque yo quiero verte cada día de mi vida actuando en bendiciones para mí. Que Dios os bendiga.